Muy buenos días a todos. Les habla el ingeniero Carlos Arturo Arita Amador. Y estoy aquí con ustedes para la clase número 1 del curso de Java, en el cual nuestro tema es el entorno del, del, del editor de NetBeans y también de la estructura de Java y también mi primer programa. Objetivos: comprender la estructura de un programa en Java. Número 2, comprender el uso del system.out.println. Número 3, diferenciar los tipos de datos. Número 4, escribir ejemplos con el system.out.println. Esta es la ventana de la nueva aplicación de Java. Cuando nosotros entramos al Java, que ya lo vamos a hacer en un momento, y presionamos el botón de nuevo proyecto, que está en la barra superior, el segundo botón, color naranja. Entonces nos aparece esta ventana de nueva aplicación de Java. Aquí es donde colocamos el nombre del proyecto. Por ejemplo, le puedo poner mi proyecto o proyecto 1, proyecto 2 o cualquier otro nombre que ustedes deseen. Luego aquí sería la localización del proyecto. Usted puede decidir tener una ubicación para todos los proyectos que vaya creando. Y acá, pues, podemos colocar el nombre de la clase principal o dejarle el que nos sugiere la aplicación de Java. Aquí podemos, después del nombre del proyecto, punto, y aquí podemos cambiar a principal, por ejemplo, o a cualquier otra palabra, nuestra clase principal. Luego acá tenemos, bueno, el botón de Finish. Y esta es la estructura de un lenguaje, del lenguaje Java en el editor de NetBeans. Ya vamos a hablar de cada una de esas partes. Tenemos acá los comentarios. Los comentarios van entre pleca asterisco y asterisco pleca. Podemos colocar varios renglones de comentarios. Luego acá ya lo tengo sin comentarios para que se mire claramente. Y acá tenemos lo que es el encabezado, el nombre del paquete. Luego viene la clase principal, que es esta. Y luego el método o programa main. Acá lo describo más claramente, el nombre del paquete, mi proyecto, por ejemplo. Este es el encabezado. Luego tenemos una segunda parte que es la clase principal, que está en color azul. Como ven, tiene un cuerpo que comienza con una llave y cierra con otra llave. Es fundamental que no eliminemos las llaves, especialmente las de cierre, que generalmente los alumnos tienden a borrar accidentalmente. Y dentro de la clase principal tenemos un método. No es el único método que podemos colocar. Pueden haber varios, pero al menos debe haber un método que es el método main o el método principal o programa principal. Ahí lo tenemos. También tiene una llave de apertura y una llave de cierre. Entonces, tres son los componentes que tiene la estructura mínima de un programa en Java, que no debemos perderlos de vista: nuestro encabezado, la clase principal, y luego dentro de la clase principal el método main. El esquema de la estructura de un proyecto en Java: si creamos un proyecto,
dentro del proyecto podemos podemos crear los paquetes que nosotros querramos. Y dentro de cada paquete crear varias clases. Ya vamos a ver a medida que transcurre el curso qué son cada uno de estos componentes. Y dentro de una clase tenemos métodos, varios métodos. Uno de ellos es el método main. Dentro de la clase también van atributos, además de los métodos. Entonces, en forma más sencilla, el esquema simple de un proyecto sería, primero, creamos el proyecto. El proyecto tiene una clase principal y dentro de la clase principal tenemos un método principal o método main y otros métodos. Definición de programa. Un programa es un conjunto de instrucciones secuenciales que se le dan a la computadora para que realice una tarea. Y aquí es bien importante cuando dice instrucciones secuenciales, es decir, que va una instrucción después de otra, en un orden lógico, en un orden también secuencial. Los métodos son subprogramas expertos en realizar una tarea y son llamados cuando se necesitan. Entonces, dentro de todo nuestro proyecto, vamos a tener varios programitas que llamamos métodos. Dentro de esos métodos están las instrucciones para lo cual ese método o ese subprograma es experto. Y de todos los métodos va a haber uno que va a ser el método main o método principal. El método programa principal main es el primero y el único que se ejecuta cuando el proyecto se corre o se pone en modo de ejecución. Entonces, al correr el proyecto, el método que se va a ejecutar es el método main. Mi primer programa. Si vamos a escribir una instrucción que quisiéramos nosotros que imprimiera algo, deberíamos de usar el systemout.println. No es la única instrucción que nos sirve para imprimir algo en la consola de salida, pero esta es una de las más usadas. Si esta instrucción system.out.println sirve para ordenarle a la computadora que imprima en la consola una frase, un número o cualquier dato o conjunto de datos. Ejemplo, systemout.println Holamundo. Si se fijan, Holamundo va entrecomillado porque esto es un texto que deseamos que imprima la computadora. Entonces, esta instrucción escribe la frase Holamundo y la escribe, pero la escribe sin comillas. Cuando el programa escribe la frase, ya lo hace sin comillas. Si tuviéramos systemout.println 500, como es un número, no lo colocamos entrecomillado, es un valor. Entonces, el programa va a escribir el número 500 cuando corramos nuestro programa. Ya lo vamos a ver cuando hagamos nuestros ejemplos en el Java. System.out.println 500 más 300 menos 25 por 2, esta es una expresión aritmética. Entonces Java lo que hace es resolver la expresión aritmética y mostrarnos el resultado. Entonces 15 más 300 menos 50, que es 25 por 2. Entonces nos da o escribe el resultado de la operación, es decir, el 750. Impresión de texto y número. Podemos imprimir un rótulo seguido de un número. Si escribimos systemout.println y tenemos el rótulo entre comillas, la suma de 5 y 3 es 2 puntos,
y le agregamos con un símbolo o con un operador de más el valor 8, entonces va a unir estos dos elementos, un rótulo, y el 8 lo va a convertir a rótulo y lo va a unir con este otro rótulo de aquí. Y el resultado será la suma de 5 y 3 es 8. Concatenación de textos. La concatenación de dos textos para convertirlos en uno solo se realiza por medio del operador más. System out println, el texto o rótulo casa más el rótulo novia, ambos textos entrecomillados. El resultado sería casa novias. Como ven, uno unió estos dos textos o los concatenó y dio como resultado casa novias. Impresión de texto y número. Sin embargo, no es posible imprimir un texto y el resultado de una operación así. System out println, tenemos el rótulo entrecomillado, la suma de 5 y 3 es, y le concatenamos la expresión 5 más 3. Porque esto daría como resultado la suma de 5 y 3 es 2 puntos, que es este rótulo, y concatenaría el 5 y el 3 individualmente. Cada uno de estos elementos los convierte a texto y los une a nuestro primer texto. Entonces, aquí diría la suma de 5 y 3 es 5, 3. Pareciera que nos da el valor 53, pero está imprimiendo el 5 y el 3. Y esto es porque convierte el 5 y el 3 a texto y lo concatena con el primer texto, que es la suma de 5 y 3 es. Entonces son tres elementos los que se concatenan. Los últimos dos se convierten a texto y se concatenan con el primer texto. Si deseamos que escriba el resultado de la operación, debemos poner esta entre paréntesis. System out println, el rótulo, la suma de 5 y 3 es, más, y acá 5 más 3 está entre paréntesis. Entonces, en este caso, sí va a resolver la expresión y el resultado lo va a colocar a la par del rótulo, lo cual dará como resultado la suma de 5 y 3 es 8. Impresión de valores lógicos o booleanos. Si colocamos system out println true o system out println false, estos dos valores no van entre comillas, porque no son textos, sino que son valores lógicos, lo cual daría como resultado true y false. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo aquí en el Java. Voy a colocar acá una vez que hemos entrado al Java de NetBeans, vamos a presionar el botón segundo que dice nuevo, acá, nuevo proyecto. El botón de nuevo proyecto. También podemos hacerlo por aquí, ¿verdad? New Project. O presionando el botón naranja. Lo presiono y me aparece la ventana de la cual yo les hablaba en un inicio. La ventana de nuevo proyecto. Entonces acá voy a presionar el next, botón next. Y aquí puedo poner, por ejemplo, proyecto 1 o ejemplo 1.
ejemplo 1. Ejemplo 1, una sola palabra. No le voy a modificar a dónde lo va a guardar. Y acá yo puedo, la clase principal me la coloca con el mismo nombre que el proyecto. Pero yo puedo también cambiarle el nombre al método principal, yo puedo cambiarle nombre y le voy a poner principal. ¿Sí? Principal. ¿Eh? La clase principal. Esta es la clase, el nombre de la clase. Le voy a poner principal. Ok. Bueno, la voy a poner aquí con P mayúscula, principal. Ejemplo 1, punto principal. Le doy finish. Espero. Y voy a entrar al editor ya de mi programa, el escritorio del editor. Y aquí pues tenemos los comentarios que van encerrados entre pleca asterisco y asterisco pleca. Generalmente están en color gris pálido. Yo lo configuré para que me los pusiera en color rojo. Bueno, voy a eliminar este primer grupo. Luego aquí hay otro grupo de comentarios. Aquí hay otro. Y cuando el comentario es de una sola línea, solo es necesario poner pleca pleca, nada más. Y ya podemos escribir el comentario de una línea. Bueno, aquí tenemos el programa main, que es este, ¿eh? Y tiene dos llaves, una abierta y una llave cerrada. Entonces, este es el fin. Vamos a colocar aquí un comentario, fin del método o programa main, ¿verdad? Fin del método main. Y aquí, este es el fin de la clase, la cual la hemos llamado principal. Entonces, vamos a poner aquí fin de la clase, cuyo nombre es principal. Ok. Bueno, ¿cómo corremos nuestro programa? Lo podemos correr con run y la opción run file. Yo le doy aquí a run file. Allí me está corriendo el ejemplo 1, run. Ejemplo 1 y va a aparecer la consola en donde yo espero los resultados. Aquí está la consola. También puedo redireccionarlo para que cuando presione este botón me corra el programa que yo deseo. Entonces, ¿cómo lo redirecciono? Con run, set main project, y aquí busco el nombre de mi proyecto, que es ejemplo 1. Entonces, aquí está, ejemplo 1. Le doy clic y ahora, cuando yo presione este botón de run, lo que va a ejecutar es nuestro ejemplo 1. Este es el output o salida. Muy bien. Ahorita, entonces, yo voy a escribir el system out print con comillas y aquí yo puedo poner hola mundo, ¿eh? Hola mundo. Y correr esto y ahí está el resultado. Cuando yo presiono el botón de run. Yo puedo poner varios sistemas, no solo uno. Yo pongo otro acá más abajo y yo puedo dos hola mundo, lo corro
y ahí me aparece 2 veces hola mundo. O puede ser otro mensaje, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Una pregunta. Lo corro y ahí está. Bueno, también puedo escribir un número acá. Y el número no va entrecomillado. Por ejemplo, puedo escribir el 500. ¿Mm? Entonces me imprime hola mundo, que tiene el primer system, y 500, que es el valor. Ahora, este 500 podría ser también el resultado de una operación, por ejemplo, de 300 más 200. ¿Mm? Y al correr, ahí está, 500. Entonces, si yo puedo también combinar dos elementos, un rótulo y una, por ejemplo, la suma de 5 y 8 es 2 puntos. Y aquí voy a escribir o le voy a agregar el operador más de 5 y 3. La suma de 5 y 3 es 8. Entonces estoy imprimiendo un texto y le estoy agregando a la par del texto un valor. Entonces esto me da como resultado la suma de 5 y 3 es 8. Ahora, si yo quisiera hacer la operación aquí 5 más 3 para que me saliera el 8, esto no es posible así nomás porque me daría la suma de 5 y 3 es 53. No lo coloca como 53, sino como 5 pegado con el 3. Nosotros lo interpretamos como 53, lo cual no es correcto. Entonces, quisiéramos que nos pusiera el valor correcto, que es 8. Entonces, para ello tendríamos que poner la expresión aritmética entre comillas. Entonces, el Java, todos los números y todos los convierte a textos para unirlo con los demás textos. Entonces, el resultado de 5,3 es 8. El 8 lo convierte a texto y lo une al otro texto. Entonces ya aparece la suma de 5 y 3 es 8. Ahora, ¿cómo es eso que une dos textos? Por ejemplo, acá se lo voy a demostrar. Yo puedo poner acá un ejemplo como casa, una palabra, ¿no? Casa. Y luego acá la otra palabra, novias, novias. Miren, dos textos separados, pero unidos con el operador de concatenación, el operador más. Al correrlo, aquí me sale casa novias. Unió ambos textos. También puedo imprimir valores, además de valores enteros, yo puedo imprimir valores decimales como 8.5. Entonces lo corro. Ahí está el 8.5. Puedo operar esos valores, ¿verdad? Por ejemplo, 8.5 más 2.3. ¿Ah? Entonces me da el resultado de 10.8, que es la suma de 8.5 más 2.3. ¿Qué más puedo imprimir? Puedo imprimir también valores lógicos, como true o false, que no van entrecomillados. True, que significa verdadero, y luego acá voy a imprimir el valor false, que significa false.
Entonces, al correrlo, me muestra esto en los valores de true y false también. Bueno, todo esto podemos hacerlo con el System Out Println, y para los objetivos de esta primera clase, de este primer ejemplo, ya se ha cumplido con lo que queríamos mostrar. Yo los espero entonces en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias a todos. Les saludó el ingeniero Carlos Arita.